Gracias por estar con nosotros. Hemos invitado al ministro de Hidrocarburos y Energía, don Franklin Molina, a quien le agradezco mucho por estar acá en Noche Sin Tregua, para que podamos hablar a propósito de esto que estábamos precisamente mencionando, sobre la reactivación y reinicio de operaciones de la planta de urea y de amoníaco y de urea. 590.000 toneladas métricas hasta septiembre del 2022 es lo que se prevé. Se va a trabajar. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches, adelante. Muy buenas noches, gracias a toda la audiencia de su programa y saludar por este medio a todos los que nos ven a esta hora de la noche. Cuénteme los detalles a propósito de esta reactivación de las operaciones. ¿Cuánto tiempo tardó aquello? ¿Cuáles son los problemas que se enfrentaron para volver nuevamente a la reactivación de la planta? Bien, la situación cuando se asume el gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, el mandato es reactivar la planta. Inmediatamente nos pusimos a trabajar primero en consolidar un equipo para este trabajo, ¿no? El 73% de los trabajadores de la planta de urea y amoníaco habían sido despedidos. Nos tocó reclutar ese personal, pero no solamente reclutar, sino reforzar este personal, pero también el desarrollo de todos los que son servicios de soporte, servicios para operación y mantenimiento, que era importante también. Y luego de eso se configuró a partir de allí todo un equipo con trabajadores de las subsidiarias de YPFB. Iniciamos una fase de diagnóstico para todo lo que sería el mantenimiento y reinicio de la planta, ¿no? Para ello se tuvo que contratar a distintos especialistas que son los licenciantes y fabricantes de la planta para que se realice un diagnóstico a cabalidad. Asimismo se contrató a licenciantes como KBR, Toyo y otras empresas para definir cuáles iban a ser los pasos siguientes para la reparación, por ejemplo, de los componentes de la planta, como ser esta turbina, este compresor GT101, la reparación del sistema de nitrógeno, la reparación del sistema de vapor y de todos los equipos críticos de la planta de urea y amoníaco. Durante todo este periodo, de aproximadamente casi 9 meses, se desarrolló ese trabajo hasta que durante ya poco más de 1 mes y medio hacia atrás se comenzó la fase 3, que era la fase del comisionado y arranque de la planta. ¿Qué significa esto? Es prácticamente todo el soporte que se daba por los licenciantes para iniciar y ver cada uno de los componentes críticos para que cada uno de estos componentes entre en sincronía y comience el arranque de la planta como tal. Es así que llegamos al día de hoy, 6 de septiembre, un día para nosotros muy histórico, muy icónico, además, que el presidente Luis Arce inicia la operación comercial de la planta, una planta con 2.100 toneladas de urea y que en este momento, dado los niveles de producción que ya se están dando, estaría llegando inclusive al 70% de la capacidad de factor de planta, lo cual es algo muy importante. Prevemos llegar a poco más del 90-95% de su capacidad durante esta gestión, y lógicamente que toda esa producción, una parte definitivamente va a ser destinada al mercado interno, aproximadamente 10% de ese volumen, y el 90% restante aproximadamente será destinado a los mercados externos, con quien ya se tiene en este momento contactos y negociaciones, y en algunos casos ya se estaría concretizando algunas ventas para nuestra urea producida. Es decir, que al día de hoy teníamos ya producido alrededor de 4.000 toneladas, lo cual significa un volumen ya importante,
en cuanto a la urea, pero reiteramos, este es un proceso que va a ir creciendo en cuanto la planta llegue a una plena capacidad. Y bueno, la información que hemos dado al país esta mañana sin duda es una importante información. Yo creo que es el anuncio de que nuestro sector productivo agrícola puede comenzar a abastecerse urea boliviana con un precio mucho más bajo que el que está en el mercado internacional, pero también esto puede garantizar una disminución de costos, competitividad en la producción agrícola, en un momento tan importante como es estos meses donde comienza prácticamente toda la etapa de siembra y donde en este momento también muchos de los agricultores están en todo lo que es la preparación de suelos. Creemos que la reactivación de la planta, más allá de ser un proyecto importante para YPFB, genera reactivación económica, genera fuentes de empleo directos, alrededor de 480 trabajadores que dependen directamente de la planta, pero además genera poco más de 2.000 fuentes indirectas en todo lo que son los servicios auxiliares, es decir, servicios vinculados a la logística, al transporte, a los suministros que hacen parte de este complejo industrial que es de los bolivianos, ¿no? Yo siempre digo que un proyecto de industrializar el país es una oportunidad enorme para generar no solamente ingresos, divisas, sino también una cadena de valor que nos permita en el futuro dejar de depender no solamente de la importación de productos como estos, sino también generar toda una cadena hacia adelante, ¿no? Y tal como lo anunció nuestro presidente Luis Arce esta mañana, también se nos ha encargado el desarrollo para los estudios de una segunda planta. Y es en ese aspecto que YPFB está en coordinación con el Ministerio para llevar adelante estos estudios que nos permitan identificar todo lo que son los análisis de ingeniería conceptual, ingeniería de detalle, etcétera, etcétera. Muy bien, ministro, a ver, permítame por favor, el impacto es importante en el sector agropecuario especialmente. Se compraba urea aproximadamente $833 por tonelada métrica importada. Mientras que con el tema de la urea que nosotros vamos a tener acá en el país, se habla de $400, es menos del 50%. Entonces, claro, el sector agropecuario va a ser uno de los beneficiarios y esto va a permitir reducir considerablemente costos. Usted me va a confirmar aquello. De las 590.000 toneladas que se tienen previstas hasta septiembre, 46.000 se van a comercializar en el mercado interno y hay mercado de 391.000 para Brasil, 125.000 toneladas a la Argentina, 22.000 al Paraguay y 6.000 al Perú. ¿Es correcto esto? Sí, definitivamente nosotros durante el 2019 los valores que usted menciona son exactamente esos. Y fíjense los datos que usted manifiesta. Ese era el estado de situación con los cuales teníamos esas previsiones en diciembre del 2019. Significa que hay mercado para Brasil, hay mercado de la urea para el Perú, hay mercado de la urea para Argentina y Uruguay. Es decir, prácticamente nuestro país estuviera en condiciones de proveerle a todo el cono sur, y eso es una importante noticia. Pero además se garantiza también un precio importante para el mercado interno. Esto genera efectos de doble partida, ¿no? Por un lado, estamos generando ingresos económicos por divisas para el país, que son dólares que entran y que sin duda contribuyen al desarrollo de nuestra economía. Pero por otro lado también estamos hablando de que nuestro sector productivo se potencia,
lo cual es altamente positivo, y se genera una serie de eslabonamientos en esta cadena que significa también distintas fuentes de empleo. Es decir, el impacto por la industrialización de nuestro gas a partir de proyectos como este complejo petroquímico de urea y amoníaco tiene un impacto importante en la economía, ¿no? Son distintos segmentos y distintos sectores que sin duda, no solamente el sector de hidrocarburos, sino también el sector agrícola, el sector transporte, el sector de suministros, el sector de catering, etcétera, vienen a de alguna manera reactivar nuestra economía. Y es por eso que los procesos de industrialización de estas características son extremadamente importantes para nuestro país. Por eso es que yo mencionaba de que este proyecto reviste de una caracterización estratégica en todo lo que es la cadena del suministro del gas para la planta hasta la misma comercialización de este producto granulado que sin duda sirve de fertilizante y además genera, reitero, ingresos económicos para el país. Muy bien, ministro, le agradezco mucho, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos brindado estos detalles, esta información que, por supuesto, estábamos hablando del gas, de la industrialización, del fertilizante, la industrialización como un elemento muy importante. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes y estamos realmente muy felices porque este proyecto pueda reactivar nuestra economía y sin duda los bolivianos estemos conscientes de que haciendo las cosas como se debe podemos salir adelante. Muchas gracias y saludos a su amable teleaudiencia. Muchísimas gracias. El ministro de Hidrocarburos y Energía nos ha acompañado a propósito de la reactivación de la planta de urea.